Mi vida con Cleopatra empezó desde las lecturas de pequeño, en que la fascinación de este personaje y que muere con el aspid de Cleopatra y las lecturas de Suetonio y de los clásicos romanos, pues siempre despertó mi curiosidad, ¿no? Y luego en la vida pues resulta que he tenido un par de encuentros con Cleopatra, no solo a través del túnel del tiempo, que yo estaba enamorado en mi juventud de ella, pero es que estando en Estudios Moro por los años 60, rodando publicidad, pues resulta que tuvimos que ir a las dunas de Almería a un anuncio de Schweppes, que además fue una historia de un señor que iba por el desierto arrastrándose cada vez con más sed y veía espejismos y veía una botella y bueno, y veía fascinaciones extrañas. Y luego ese anuncio lo llevaron al Festival de Venecia y organizó un escandalillo que lo retiraron porque era demasiado crítico con los publicitarios. Bueno, pues estando rodando en Almería ese anuncio, resulta que en la duna de al lado había un jaleo particularmente grande y se corrió la voz entre la gente que es que estaba Mankiewicz rodando nada menos que Cleopatra. Entonces, claro, la presencia de Joe Mankiewicz, que a través de Filmedial habíamos intentado localizarle en Málaga, pero no fue fácil y no se hizo la entrevista. Pero bueno, por casualidad yo me encontré en su rodaje en la duna de al lado. Entonces paramos el rodaje y nos fuimos a ver qué pasaba en Cleopatra y cómo rodaba Mankiewicz, que era un personaje ídolo total, que ya tenía un Oscar desde los tiempos de Eva al desnudo, película maestra y maravillosa. Luego había hecho Wish and Dolls con Marlon Brando, había hecho Saturday Last Summer, la película sobre la obra de teatro de Tennessee Williams con Katharine Hepburn. Bueno, todo el cine de Mankiewicz era una cosa excepcional, ¿no? Bueno, pues entonces resulta que Mankiewicz vivía en Málaga, en un hotel que ahora son los Juzgados de Málaga, y cogía el helicóptero todos los días y se iba a Almería al rodaje. Y entonces el primer plano de Cleopatra empieza con Rex Harrison, que se dirige a la cámara y dice: ciudadanos, Roma nos traiciona, ¿queréis que vayamos a la guerra? Entonces la grúa se levanta y se ve todo el horizonte lleno de extras, y había 15.000 extras, y entonces los extras dicen: sí, queremos ir a la guerra, y las multitudes se ponen en marcha, y así empieza Cleopatra. Bueno, pues entonces Mankiewicz llegó en su helicóptero y le dijo a Pepito López Rodero, que era el ayudante español: Pepito, ¿cómo si es sonido directo aquellos señores que están allí tan lejos se van a enterar de cuándo tienen que venir en el momento preciso? Entonces López Rodero dijo: no se preocupe, señor Mankiewicz, cuando yo saque mi pañuelito, ¡wow!, y todos se vinieron. Entonces López Rodero medio se desmayó y Mankiewicz, muy tranquilo, dijo: mañana a la misma hora. Y entonces se fue en su helicóptero, y como ya todos los extras habían puesto en marcha, pues había que parar aquello y repetir el plano al día siguiente. Entonces esa película fue de las más costosas de la historia del cine. Hay un libro precioso del productor, del Walter Lang, sobre mi vida con Cleopatra, porque los protagonistas no estuvieron en España. Elizabeth Taylor solo rodó en Roma, pero cuando se enamoró de Richard Burton, pues se paralizó el rodaje varias veces. Mankiewicz manifestó que nunca había hecho 3 películas tan difíciles, porque para él eran como hacer 3. Era la primera vez en la historia del cine que una actriz ganaba $1 millón, que fue lo que le pagaron a Elizabeth Taylor. Y bueno, pues era una superproducción, que era una cosa que, vista desde el cine español, aquello era una cosa que todos estos genios que vinieron a España revolucionaron las costumbres del cine, de los que pudimos ver algo de todo aquello. Y bueno, pues algún día habrá que contar la importancia que Anthony Mann, que Nicolas Ray, que Henry Hathaway, que todos los que trajo Bronston con un dinero que había paralizado de la Dupont de Nemours, que la única manera de sacarlo de España era haciendo películas. Bueno, y entonces yo, varios años después, encima fui a Egipto como 10 o 12 veces a hacer documentales de agricultura, y estuve en el delta del Nilo, por toda la parte de Alejandría,
pues varias veces durante varios años. Bueno, hasta tal punto que yo, a la última vez que estuve en Egipto, que me parece que fue la vez número 12, nunca había visto una pirámide, solo había visto campos de maíz y de cultivos diversos que rodábamos. Y entonces ya me indigné y le dije a Rudolf Hering, que era mi cliente y mi productor, y un alemán que trabajaba para el Dupont de Nemours y para la FAO de Ginebra, y bueno, un loco maravilloso que encima los fines de semana se iba a los circuitos de Fórmula 1 por todo el mundo porque era fotógrafo y en sus ratos libres hacía fotos. Y le dije, macho, yo no me voy de Egipto sin ver las pirámides. Y entonces yo vi las pirámides a 100 por hora desde la ventanilla de un coche en marcha a las 11 de la noche, porque el avión salía a las 12, y vi desde la ventanilla, hostia, las pirámides. Y la de Gizeh, que está en las afueras del Cairo, pues es la única pirámide que yo he visto, pero en cambio me sé Alejandría y su vega y la vega, el delta del Nilo, como poca gente, ¿no? Y allí otra vez, en unas excavaciones que hicieron en el puerto de Alejandría, pues parece ser que era donde vivía mi amada Cleopatra. Y bueno, pues todo esto se fue juntando, y a lo largo del tiempo, y pensando con el paso de las cosas, lo que sucedió en aquellos años, pues yo creo que los felices 60 fueron unos años asombrosos en el devenir desde una España que se pasó del blanco y negro a ser en color. En el año 66, si eras bueno, los anuncios, en vez de rodarse en blanco y negro, te daban ya negativo en color para rodar. Yo me acuerdo que mi primera obra maestra en color fue un anuncio para Mangold, que era una escuela de idiomas. Y bueno, pues así vivimos una época con Cleopatra de pura ciencia ficción, y donde la presencia de unos maravillosos del cine pues nos alegraron la existencia y nos enseñaron una manera de vivir. Bueno, y Mankiewicz estuvo en un psiquiátrico al acabar Cleopatra y tardó 4 años en hacer su siguiente obra maestra, que fue The Honey Pot, que es la que pasa en Venecia, en un teatro de 3 mujeres que cuentan su vida a su amor, que es una comedia genial. Y luego, antes de morir, hizo el último western más divino de la historia del cine, que es esa que pasa con Kirk Douglas y con Henry Fonda, que el dinero está escondido en unas culebras, y esa se llamaba The Crooked Man o algo así, en español no me acuerdo del título, pero bueno, ya sabéis qué película me refiero. Y bueno, pues ver al señor Mankiewicz rodando con toda la historia que llevaba dentro, y siendo la historia del cine, y siendo el intelectual de Hollywood que era escritor y era un hombre de un talento asombroso. Y bueno, yo Cleopatra está entre las películas que más amo, porque nada más el tratamiento, yo hice una crítica sobre el tratamiento de la luz en Cleopatra, porque todos los hachones y las velas y la justificación de la luz está hecha a través de fuego y de antorchas y de cosas asombrosas, y todas las escenas de palacio es una reconstrucción histórica de un trabajo genial del director de fotografía, por no hablar de todo el trabajo del guión y de toda la representación de la historia. Y bueno, luego pues era más o menos fiel a lo que pasó, pero no cabe duda que Cleopatra es un clásico del cine y una película que marcó una época, ¿no? Y bueno, pues ahora me acordaba yo de Cleopatra. Dale, hasta luego.